Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Ángel Calero, director de tecnología en AFI Escuela. Bienvenido, Ángel. Gracias, Leo, por la oportunidad. Como ya me presentaste, soy el director de tecnología en AFI Escuela. Aquí esta es una empresa dedicada a la formación en distintas áreas como finanzas, sostenibilidad, tecnología y otras. Y normalmente damos servicio a distintos clientes, sobre todo el área bancaria, que, bueno, tienen distintos intereses de formación. Algunos son productos, lo que llamamos en abierto, o formación in company, además de posgrados en el área, ¿no? Qué guay, muy bien. ¿Y cuál ha sido el reto que habéis elegido para compartir con nosotros hoy, Ángel? Mira, el ejemplo que vamos a traer hoy es un caso de digitalización de formación con accesibilidad, que estaba dirigido a un cliente que necesitaba formación para distintos tipos de usuarios, en este caso por idioma, ¿bien? Y en el que trabajamos algunas herramientas de accesibilidad para él. Qué bien, tiene buena pinta eso. ¿Y cómo habéis propuesto esta innovación de accesibilidad que nos comentaban? ¿Cuál fue la propuesta desde la escuela AFI? Bueno, fíjate, algo que es interesante es decir que en el tema de accesibilidad hay unos objetivos que están trazados en lo que tiene que ver con educación de calidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esa vía, pues nosotros básicamente lo que buscamos es eliminar cualquiera de las disparidades en la educación, asegurar en todo caso el acceso igualitario a todos los niveles, en este caso que el cliente requería, y que esa formación profesional pueda incluir pues, a todas las personas sin distinción. Bien, en este caso la barrera inicial era el lenguaje. Bien, pero esto nos ha servido también para ir trabajando en situaciones distintas que de momento no se nos han presentado, pero que es muy posible que a futuro se nos presente, como por ejemplo personas que tienen algún tipo de habilidad distinta, de diversidad. No sé, hablamos de casos que todavía no tenemos, pero que esperamos tener a futuro, personas con de repente discapacidad visual, auditiva, y y bueno, ese sería parte de esos retos a futuro, ¿no? Pero en principio, como te comentaba, el- el- básicamente la barrera era del idioma y por supuesto otros niveles de accesibilidad más de tipo web, ¿no? Que permitiese que la información pudiese ser más fácil para el usuario al final, ¿no? El trabajo consistía en dos elementos. Por un lado, tener un curso multidioma, ¿bien? De manera que en algunos casos la persona podía seleccionar el idioma con el que quería realizar el curso y en este caso la parte interesante es que uno de los idiomas era euskera, ¿sí? Y como te digo, eso permite que le des igualdad de oportunidades a la hora de formarse. Y también casos específicos como por ejemplo traducciones, y este caso va a sonar curioso porque era traducción al brasileño y al portugués, que mucha gente puede pensar que es la misma traducción, pero realmente no lo es. Bien, además de, bueno, traducciones al inglés, etcétera.
Entonces, por una parte, pues el aula tiene que tener la opción de estos idiomas, pero adicionalmente, por supuesto, el contenido que nosotros también realizamos. Nosotros tenemos un departamento de audiovisuales y de desarrollo de contenido, y aquí lo que se trabajó es la parte de los vídeos con subtitulados en el idioma que correspondía para cada tipo de formación, ¿no? Además, por supuesto, del contenido traducido a cada uno de los lenguajes que se iban a trabajar, ¿no? Del idioma en particular. Claro. ¿Y qué resultados habéis obtenido? Imagino que tenían ciertas expectativas antes de empezar con esto, y este desarrollo un poco a medida. ¿Y qué resultados habéis podido alcanzar o han podido identificar? Bueno, fíjate, por una parte, la complejidad de la formación no solo estaba en esa accesibilidad que a veces te digo llega a niveles, por ejemplo, de que parecen imperceptibles, pero colocar un contenido, por ejemplo, en formato PDF, mucha gente no tiene instalado PDF en su PC, o cuando lo hacemos con archivos de licencias privativas, ¿ok? Entonces, esa accesibilidad también nos debe llevar a tener archivos, por ejemplo, en formatos abiertos, ¿ok? Y entre otras cosas, ¿no? Y es parte de ese camino que estamos recorriendo. Así como también hay cosas muy simples, Leo, que es importante. A veces colocamos una imagen y esa imagen no tiene ninguna descripción. Y esto incluso es muy útil para estos temas como el SEO, porque al final estos algoritmos de búsqueda no interpretan una imagen, no saben qué estás colocando tú, pero sí pueden traducir o gestionar estas descripciones de imágenes. Entonces, sobre todo también, eh, si evaluamos en algunas zonas geográficas donde el acceso a Internet puede ser muy reducido, las cargas de estas páginas normalmente son un poco incompletas, tardan en cargar las imágenes, pero si puedes tener la descripción a tiempo, te haces una idea. Además de, por supuesto, personas que tengan algún tipo de limitación, como te comentaba, alguien que tiene problemas, deficiencias visuales, pues puede utilizar algunas herramientas lectoras y le va a poder indicar tranquilamente cuál es el contexto, ¿no? Que se está trabajando. Y un ejemplo muy claro es cuando normalmente vemos para haz clic en el siguiente enlace. Para alguien que pues lo ve a primera vista, se queda con la duda. Le doy clic, pero ¿qué pasa si le doy clic? No termina, ¿no? De ver una descripción real. Entonces, eso genera alguna limitación y por eso los temas de usabilidad son importantes tomar en cuenta esto de la accesibilidad, ¿bien? Para que, bueno, como te digo, las personas en igualdad de condiciones puedan acceder a esos contenidos, a esa formación y bueno, sea exitosa. En este caso, se formaron 10.000 personas, Leo, y es una especie de formación continua que estaba dividida en 4 cursos y estas personas pues iban avanzando de nivel, iban de un curso a otro, y lo importante es que, bueno, en cada curso podían seleccionar los contenidos que necesitaban, o había formaciones que era solo de audiovisual y tenían pues los vídeos en diferentes idiomas para que cada quien pues seleccionara el que deseaba para su formación. Entonces, bueno, realmente la experiencia fue exitosa porque todas estas personas culminaron en su gran mayoría con éxito la formación, pero no solo eso, sino que hemos aprendido mucho de esas experiencias. Y entonces estamos no solo intentando mejorar la accesibilidad de nuestros cursos, sino que, como te decía al principio, queremos llegar a sectores en el que posiblemente hoy todavía no llegamos y que pues cada vez hacer mucho más fácil, ya no solo la parte pedagógica, sino que la parte metodológica y técnica está incluida en el proceso de enseñanza-aprendizaje
para eso, para que haya una justicia en igualdad de condiciones para la formación. Totalmente, me parece tan necesario poner sobre la mesa el concepto de accesibilidad y salir de nuestro propio ombligo, de entender que em, todos tenemos las mismas herramientas, digamos, para aprender, nos obliga desde algo tan elemental como el idioma, que uno podría decir, bueno, es un switch, pasar de inglés a español, a un concepto más abstracto de entender las distintas formas de acceder a un contenido que tienen o que tenemos las personas, ¿no? Me parece muy interesante. Y si tú tuvieses, un poco lo has comentado más como un proceso de aprendizaje para vosotros, que me parece súper interesante, ¿no? Cuando uno abre ahí y diseña algo nuevo, todo lo que ocurre es aprendizaje, ¿no? Entonces, me da pie a esta última pregunta que tiene que ver con cuáles han sido tus o los de vuestro equipo aprendizaje a la hora de implementar esta herramienta. ¿Qué consejos te darías o le darías al Ángel previo a la implementación de esta solución? Fíjate, y eso es muy buena pregunta porque además permite hacer varias reflexiones, ¿no? Primero que en la formación, yo no sé, Leo, pero mi concepto de formación siempre va asociado, siempre, con que es un acto de amor, ¿ok? Sí. Entonces, eso me da pie para decir que dentro de esto, de la accesibilidad, yo creo que hay un amor por el prójimo, ¿sí? De incluirlo, de que se sienta parte de la formación. Y, y no solo que, bueno, que sea una formación como tal, sino que tengas empatía con esta persona que está haciendo la formación, que sepas qué dificultades puedes tener en ese proceso y cómo tú, con alguna metodología o con alguna tecnología, puedes permitir que no sienta esa barrera, ¿no? Y fíjate esto curioso, que puede ser también ejemplificador. Parte del aprendizaje y de estos retos es que, y de conclusiones, es que mucha gente puede pensar, por ejemplo, que una persona con discapacidad auditiva, ¿ok? Que puede aprender un lenguaje, su lenguaje natural es el lenguaje de señas, Leo. Entonces ya no vale con subtitular, ¿ves? O sea, además de subtitular en un idioma, si quieres ser más inclusivo, tienes que incorporar en esos vídeos lenguaje de señas, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender todavía eh, y mucho que caminar para lograr esa igualdad en la formación que me parece que es súper interesante. Total, y me reservo el bonus track, que es una pregunta improvisada en función a lo que trae el invitado, para preguntarte esto, ¿no? Si tuviésemos que verlo como una oportunidad de negocio, digamos, ¿no? Todo el universo de la accesibilidad, eh, ¿qué oportunidad representa, por ejemplo, para vosotros, ¿no? Ese mercado de entender o de diseñar soluciones accesibles, ¿cuán atractivo puede ser para una empresa que se dedica a la formación? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Es un esfuerzo significativo el que hay que hacer para adaptar los contenidos? ¿Cómo ves desde AFI esta oportunidad de meterse de lleno en la accesibilidad? Es un mercado, yo diría que cautivo. O sea, al final está por desarrollar completamente ese mercado, si me preguntaras a mí. Em, Incluso cosas tan básicas como este de los idiomas, ¿ok? Que puedas tener formación en catalán, en euskera, en fin, creo que hay un mercado muy, muy interesante del que ya conocido entre el español y el inglés, por ejemplo. Pero si avanzamos mucho más allá y pudiésemos tener formación eh, para personas con alguna diversidad, pues ese mercado creo que está todavía virgen, a mi modo de ver, ¿no? Em, y no es tan complejo, Leo, esa adaptación. Yo creo que lo que hay es desconocimiento
y poca adaptación a esos procesos, ¿no? Tanto de herramientas tecnológicas que tiene el mercado, que incluso algunas son open source, como de algunas metodologías para que podamos implementar esas herramientas en los procesos pedagógicos de formación. Totalmente, Ángel. La verdad que te agradezco por este ratito, por inspirarnos, por echar un poco de luz en este tema de la accesibilidad, que es un tema apasionante y que me anima pensar que empresas tan referentes como AFI empiezan a dar como sus primeros pasos en esa dirección, entendiendo que la única manera creo yo, de ser relevantes en un mercado tan hipercompetitivo es entender las diferencias que hay entre nosotros mismos, digamos, ¿no? Las diferentes maneras de aprender, las diferentes formas de desplegar el contenido en función a lo diferentes que somos, digamos. Entonces, cómo nosotros desde la tecnología podemos tender ese puente, ¿no? Me parece interesante tu aporte por una cuestión de que tú eres el director de tecnología, ¿no? Me parece que el mensaje completo vale la pena y te agradezco por este ratito, por compartir con nosotros vuestra experiencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti y cerraría un poco con este mensaje también de que eh, tanto tú como yo somos padres, tenemos hijos y bueno, en nuestros casos, pues no tenemos casos, digamos, complicados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero sé de muchos padres que desearían que sus hijos tuviesen las mismas condiciones para poder formarse, ¿no? Entonces, ese reto es muy interesante, sobre todo, como te decía, de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y que nuestro futuro sea mucho más igual. Totalmente. Gracias, Ángel. Un placer.